Shalom a todos, que Hashem les bendiga, les guarde durante todos estos días. Es para mí una vez más un hermoso privilegio poder llegar a sus hogares a través de este medio, y esperamos que los comentarios de la Torá puedan ser de bendiciones para ustedes. En esta oportunidad tenemos la bendición de poder estudiar la Sidra o la Parashá Vaera, que es la segunda porción del libro de Shemot y significa me aparecí. Esta expresión viene dada en el marco de cuando el Eterno le habla a Moshe y le dice que los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob no le conocieron a él con el nombre sagrado, sino con el nombre del Shaddai. Y aunque nuestro Jajamim y la propia Torá nos resalta el hecho de que ciertamente nuestros padres conocieron el nombre del Eterno, Yud-Heh-Vah-Hei, sin embargo, cuando la Torá dice que no me di a conocer a ellos con ese nombre, lo que la Torá nos quiere indicar es que debemos hacer una distinción entre un conocimiento intelectual a un conocimiento experimental. Da'at en hebreo está relacionado con un conocimiento a través de la experiencia. Constantemente la Torá usa términos como Adán conoció a su mujer y dio a luz, por ejemplo, un hijo, donde el término conocer obviamente nos habla de una experiencia a través de la relación sexual en el caso de un hombre con una mujer. Es decir, ese conocimiento de su esposa viene dado precisamente a través de la relación, a través del acto sexual y por lo tanto a través de la experiencia. Lo mismo ocurre en este caso con este verso de la Torá, donde la propia Parashá, la propia Torá nos dice que Hashem no se dio a conocer a ellos con el nombre sagrado, sino con el nombre de El Shaddai. ¿Qué quiere decir ellos? Que ellos no conocieron el nombre de Hashem. Sí lo conocieron, de hecho lo invocaron, pero cuando la Torá nos dice que no conocieron es con respecto a la experiencia. El nombre Shaddai, que normalmente es traducido como omnipotente, con todopoderoso, nuestros sabios nos declaran que este nombre está relacionado con la expresión hebrea Dai, que significa suficiente o límite. Es decir, en una oportunidad la Torá nos narra que Jacob Avinu, haciendo una oración a Hashem, precisamente menciona este nombre Shaddai en su tefilá, y nuestros sabios resaltan en ese hecho de que la razón por la cual Jacob utiliza el nombre Shaddai en su tefilá es para expresar que aquel que es suficiente diga suficiente a mis sufrimientos. Por lo tanto, Shaddai es un nombre que tiene que ver con suficiente, y por tal motivo es un nombre que tiene que ver con límites, con limitaciones. Por lo tanto, cuando la Torá nos dice que Hashem se dio a conocer con ellos a través del nombre de Shaddai, nos viene a decir que
la revelación que ellos tuvieron con el Eterno fue limitada. ¿Ok? Tuvo ciertos límites. Debido al hecho de que aunque nuestros patriarcas experimentaron el poder de Hashem en sus vidas, sin embargo, no experimentaron la magnificencia del poder de Hashem como lo iban a experimentar los hijos de Israel con la redención en Egipto. Ciertamente Abraham fue librado en varias oportunidades por la mano de Hashem, cuando aquellos reyes fueron a enfrentar a los reyes de Sodoma y Gomorra, y en medio de esa disputa estaba la vida de Lot en peligro, y Abraham fue a enfrentarse con el propósito de rescatar a su sobrino de esa guerra. Hashem le libró. Hashem también libró a Abraham Avinu en el momento cuando Nimrod quiso poner mano en su vida y echarle a un hoyo, a un horno de fuego. Allí fue librado nuestro padre Abraham. Es decir, en varias ocasiones nuestros patriarcas experimentaron el poder de Hashem, pero ese poder tuvo un límite. Hashem colocó límites a ese poder. Y ahora, con la redención de los hijos de Israel, los hijos de Israel podrían experimentar completamente el poder de Hashem manifestado en el nombre inefable, en el Yud-Heh-Vav-Heh, en el Tetragrammatón. El punto que yo quiero tratar es cómo es nuestro conocimiento de Hashem. ¿Es simplemente un conocimiento intelectual o es un conocimiento experimental? Muchas veces sabemos y conocemos a Hashem, pero solamente en nuestro intelecto. La Torah nos dice: sabe hoy y llévalo a tu corazón que Hashem es Elohim y no hay otro más. Es decir, nuestra experiencia con Hashem no puede ser simplemente en el ámbito intelectual. Ese conocimiento debe descender hasta nuestro corazón para que pueda volverse una experiencia en nuestras vidas. Y esto es precisamente uno de los puntos que nos enseña esta parashá: el conocimiento de Hashem a través de la experiencia, de la vivencia. Necesitamos conocer al Eterno. En una oportunidad, nuestro padre Jacob, en aquel lugar en Betel, donde Jacob de alguna manera hace un pacto con Hashem y le dice: si me va bien a donde voy, si tú me bendices, me prosperas, etcétera, etcétera, entonces yo apartaré el diezmo de todo y sabré que tú eres mi Elohim. Es decir, en ese punto de la vida de nuestro padre Jacob, Hashem era solamente el Dios de su antepasado, el Dios de su abuelo Abraham, el Dios de su padre Isaac, pero no había tenido una experiencia de vida con Hashem. Hashem lo llevó a un punto en su vida donde Él se manifestó a la vida de nuestro patriarca. Y no solamente Hashem vino a ser el Dios de Abraham, de Isaac, sino que también vino a ser el nombre, el Dios de nuestro padre Jacob. Y desde ese punto de vista, todos nosotros tenemos que llegar en nuestra vida a esa experiencia. No es suficiente que conozcamos a Hashem.
es necesario que ese conocimiento sea trasladado a nuestras vidas y por lo tanto pueda volverse una experiencia en cada uno de nosotros. Nuestro Santo Maestro, Yeshua, nos dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero. ¿En qué consiste la vida eterna? En que podamos tener precisamente una experiencia de vida con Hashem, conozcamos a Hashem en nuestras vidas. Y eso es uno de los puntos más extraordinarios que nos toca estar para allá. Busca siempre la manera de conocer al Eterno, no solamente a través de tu intelecto, sino en la experiencia de tu vida. Hay otros puntos interesantes que nos habla la parashá. Esta parashá aparece en las 7 primeras plagas de las 10 plagas que el Eterno azotó a la tierra de Egipto. Nuestros Jajamín mencionan que los números 10 son amados por Hashem. Y obviamente cuando se dice que el número 10 es amado por Hashem, se tiene en cuenta más que todo dos números 10, por decirlo de alguna manera. Uno de ellos es obviamente los Aserei Hadibrot, o las 10 declaraciones, o las 10 palabras, o conocidos como los 10 mandamientos, donde estos 10 mandamientos representan la Torah y por lo tanto son amados por Hashem. Otro número 10 que también puede venir a nuestras mentes son las 10 sefirot, con las cuales Hashem creó el mundo y todo lo que hay en él. Sin embargo, la Torah también relaciona el número 10 con las plagas que vinieron y asolaron la tierra de Egipto. Y hay una enseñanza extraordinaria ahí de nuestros sabios con respecto a este tema, donde el 10 de la Sefirot está relacionado con meditar en la creación de Hashem. Y cuando uno medita en la creación de Hashem, uno se da cuenta que a pesar de que el hombre es corona de la creación, somos delante del Eterno iguales que todos los aspectos de la creación. ¿Por qué? Porque hasta una hormiga cumple la voluntad de Hashem y por lo tanto la creación está sumisa al Eterno. Más bien, el ser humano en su libre albedrío puede descender más bajo que cualquier otro aspecto de la creación, porque el ser humano es el único en la creación que puede decidir no obedecer la voluntad de Hashem. Por lo tanto, cuando nosotros meditamos en la creación, entendemos el concepto de sumisión al Eterno. El aspecto de los 10 mandamientos nos habla de la revelación de Hashem. Los Aserei Hadibrot comienzan con la expresión Anoji Hashem, yo soy Hashem, que te saqué de la tierra de Egipto. Y por lo tanto está vinculado desde el punto de vista del Hasidut con la dulcificación. Y las 10 plagas están en el medio de estos dos números 10. Primero están los 10 sefirot, finalmente están los 10 mandamientos, y en el centro
encontramos las 10 plagas que nuestros sabios hablan que representa la separación. Concepto interesante, porque aunque somos iguales y sumisos en la creación, como todos los aspectos de la creación, cuando el ser humano logra hacer una separación, puede llegar entonces al nivel de dulcificación y de revelación de Hashem en su vida. Ese es un concepto sumamente interesante que pudiéramos desglosarlo y llevar mucho tiempo en explicarlo, pero simplemente quiero resaltarles ese aspecto para que ustedes puedan profundizarlo un poco más en su casa. Finalmente, la parashá también nos habla del principio muy conocido en el judaísmo que se conoce como Kedah Mineged Kedah, ¿ok? Que es el principio de medida por medida. Cada vez que Hashem actúa en la creación, lo hace a través de este principio, medida por medida, es decir, pago por algo que se haya hecho. Y los egipcios fueron castigados precisamente con ese principio. Un ejemplo de ello es por qué Hashem convirtió las aguas del río Nilo en sangre. Claro, hay varias interpretaciones, algunos lo comparan como un aspecto de guerra, que cuando un rey va a conquistar una ciudad, lo primero que hace es tratar de envenenar las aguas para poder debilitar a sus enemigos, ¿ok? Otros interpretan también el hecho de que Hashem estaba castigando con cada una de las plagas los dioses de Egipto, y entre ellos una de las deidades de Egipto era el río Nilo, y por lo tanto Hashem castigó el río Nilo por haber sido considerado por los egipcios como un dios, como una deidad. Y así cada una de las cosas que Dios atacó en esas plagas eran ídolos para los egipcios. Y además de eso está el principio de Kedah Mineged Kedah. ¿Por qué Hashem convirtió las aguas en sangre? Porque los egipcios lanzaron a los niños israelíes recién nacidos a las aguas del Nilo. Entonces son aspectos que nos muestran este principio interesante de la Torah y del Hasidut. Así que, aunque hay muchos aspectos que quisiera simplemente nombrarlos para que ustedes puedan meditarlos en su hogar, como por ejemplo el que Moshe fue constituido Elohim para Faraón, el concepto de Elohim, y cómo incluso un ser humano puede ser Elohim, como fue el caso de Moshe, y cómo tenemos que entender ese concepto desde el punto de vista hebreo y no occidental, y otros aspectos que quizás puedan escapárseme de la mente en este momento de la parashá. La reflexión que quiero dejarles es con la que comenzamos. Busquemos conocer al Eterno en nuestras vidas. Tengamos una experiencia de vida con Hashem. Que cada uno de nosotros podamos decir, conozco al Eterno. Recuerda lo que nos enseñó Moshe. Sabe hoy y llévalo a tu corazón, que Hashem es Elohim, no hay otro más. Y recordemos las palabras de nuestro justo Mashiach. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Hashem, el único Elohim verdadero. Que Hashem nos bendiga y nos guarde. Shalom para todos. Que Baerá pueda ser una experiencia para cada uno de nosotros. Shalom.